En este video veremos el tema de integrales aproximadas. En las integrales aproximadas es importante recalcar que solamente trabajaremos con integrales definidas. La integración aproximada se utiliza cuando tenemos dos casos. El primer caso es cuando no se puede encontrar una antiderivada. Aquí tenemos el ejemplo de la integral de e a la x al cuadrado. Es decir, que no se puede derivar para llegar a e a la x al cuadrado. Entonces, esta integral no tiene antiderivada. El segundo caso es cuando no se cuenta con una fórmula para una función. La ecuación que modela, por ejemplo, esta figura, entonces aquí calculo el área de esta figura con una integración aproximada. Hay tres métodos de integración aproximada. La primera es la regla del punto medio. La segunda es regla del trapecio y tercera, regla de Simpson. Vamos a explicar cada uno de estos tres métodos. Regla del punto medio. Aquí en esta figura nosotros podemos observar que tenemos una función y esta función la vamos a dividir desde x sub 0 a x sub 4. Y en este caso la dividimos en 4. Entonces, para poder comprender un poco mejor, yo aquí voy a dividir esta área en 4. Y voy a generar estas líneas de aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, estas líneas en color rojo intersectan con mi función y se van a generar unos puntos. Aquí los estoy marcando. Entonces, cuando hablamos de aproximación por el punto extremo derecho, yo voy a realizar mis rectángulos a partir de los puntos hacia el extremo derecho. En este caso, yo voy a encontrar mi área desde x sub 0 a x sub 4. Entonces, este punto no me serviría. Pero aquí en x sub 1 yo veo que este punto, a partir de este punto, yo me voy a la derecha. Entonces aquí formo mi primer rectángulo. De igual manera aquí, a partir de este punto, me voy hacia la derecha y formo mi segundo rectángulo. De igual manera aquí, mi tercer rectángulo y mi cuarto rectángulo. Entonces aquí se me forman mis 4 rectángulos. Esto es para la aproximación por el punto extremo derecho. Tenemos el otro caso cuando es aproximación por el punto extremo izquierdo. De la misma manera, ¿verdad? Tengo aquí mi función y para encontrar el área desde x sub 0 a x sub 4, yo aquí genero mis líneas también y también veo que aquí se generan puntos. Entonces, como estamos hablando de aproximación por el punto extremo izquierdo, a partir de este punto me voy hacia la izquierda y formo mis rectángulos. En este punto formo mi rectángulo y a partir de este punto también formo mi rectángulo. Y aquí formé mis rectángulos por aproximación por el punto extremo izquierdo. Entonces, cuando estamos hablando de la regla del punto medio, no estamos hablando de estas dos. Porque si nos damos cuenta aquí me está sobrando este pedazo y aquí me sobra y me sobra. Y aquí también me falta, me sobra y me sobra. Entonces aquí
compensamos los rectángulos derechos con los izquierdos. ¿Qué pasa con el punto medio? Necesitamos explicar esta parte para poder comprender mejor cómo actúa la regla del punto medio. Aquí sucede que como aquí vimos que aquí nos falta, nos sobra, en la aproximación por el punto medio no sucede esto, porque nosotros generamos nuestros rectángulos a partir del punto medio. Si nos damos cuenta, aquí también tenemos nuestra misma función y aquí estas líneas punteadas nos van a servir para formar nuestros puntos. Y a partir de estos puntos que se forman acá, entonces aquí genero mis rectángulos. Entonces, llegamos a la fórmula para el punto medio. Vamos a observar que cualquier integral de cualquier función definida se puede aproximar a rectángulos medios sumando todas las funciones evaluando en x1 más la función evaluado en x2 hasta xn, donde los rectángulos medios van a ser igual a b menos a dividido n. N es el número de rectángulos. Y donde x sub i es igual al promedio de la anterior más la siguiente dividido 2. Este es pues un promedio normal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hablamos de la regla del trapecio? Aquí en la fórmula para regla del trapecio, de igual manera, es muy similar a la fórmula del punto medio, pero aquí podemos observar que delta x se divide en 2 y la función empieza siendo evaluado en x sub 1. Y sus coeficientes no son 1 siempre. En el punto medio sí sucedía eso, que los coeficientes son 1. En la regla del trapecio no. Sus coeficientes no siempre van a ser 1. Y sus extremos sí van a ser coeficiente 1. Así se comporta la fórmula de la regla del trapecio, donde delta x se va a calcular b menos a, que serían los límites de la integral, dividido n. N son los números de rectángulos. X sub i es igual a, que es el límite de la integral, más i delta x. Cuando hablamos de la regla de Simpson, también se le puede conocer como método de las parábolas. En este método es el más exacto de los tres. En este método vamos a formar los rectángulos, pero las tapaderas de los rectángulos no van a ser rectas, van a ser curvas, parabólicas. Por eso es que es mucho más exacto. Entonces, para la regla del Simpson, la fórmula es la siguiente. Delta x dividido 3 y se inicia con los coeficientes alternando entre 4, 2, 4, 2. El primer coeficiente siempre va a ser 1, también del último siempre va a ser 1. Y los coeficientes que quedan en medio se alternan entre 4, 2, 4, 2. Y el número de rectángulos debe ser siempre par para que siempre empiece en 4 y termine en 4. Entonces esto es muy importante recordar que cuando trabajamos Simpson, los números de rectángulos deben ser pares. Aquí de igual manera delta x se calcula de la misma manera.
y vamos a realizar ejemplos de cada uno de los métodos para poder comprender un poco mejor. Aquí nos dice este ejemplo. Utilice la regla del punto medio con n igual a 5, o sea, 5, vamos a formar 5 rectángulos para aproximar la integral. Y esta sería nuestra integral. Si vemos aquí con esta representación gráfica, tenemos nuestra función 1 dividido x, que se comporta de esta manera. Y nuestros límites van a ser de 1 a 2. De 1 a 2. Y nos dice que vamos a formar 5 rectángulos. Por lo que aquí vamos a generar nuestra primera línea. Y como estamos hablando del punto medio, nuestros puntos serían estos que se forman aquí. Y a partir de ello genero mis rectángulos. Los puntos medios de los 5 intervalos son 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9. Entonces con estos puntos vamos ya a la fórmula de la regla del punto medio. Primero vamos a calcular nuestra delta x. Conocemos cuál es b, en este caso b es 2 y a es 1. Sustituimos en esta parte, por lo que queda 2 menos 1 dividido 5 nos da un quinto. Entonces, vamos a sustituir nuestra función en estos puntos que están acá, por lo que sustituimos nuestra función en 1.1 más la función en 1.3 más la función en 1.5 más la función en 1.7 más la función en 1.9. Aquí evaluando sería 1 dividido nuestro punto. 1 dividido 1.1 y así sucesivamente. Esto nos da como resultado 0.691908. Vamos a realizar el ejemplo número 2. Nos dice, utilice la regla de trapecio con n igual a 5 para aproximar la integral. Si vemos es el mismo problema que el anterior, pero con la regla del trapecio. Aquí vemos que también tenemos nuestro comportamiento de 1 dividido x, que es nuestra función, y desde 1 hasta 2. Y también vamos a generar nuestros 5 rectángulos. Los puntos para la regla del trapecio en este caso sería 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. Entonces estos puntos me van a servir para utilizar mi fórmula. Calculo de igual manera delta x, que es un quinto. Y recordando que en la fórmula de la regla del trapecio, delta x se divide dentro de 2. Entonces aquí 0.2 dividido 2. Y evalúo mis puntos en la función. Estos puntos en nuestra función. Entonces 0.2 dividido 2 me da 1. Recordando que mi función es 1 dividido x. 1 dividido el primer punto, que es 1, el segundo punto es 1.2 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, aquí el resultado nos da 0.695635. En nuestro ejemplo número 3, vamos a realizar el ejercicio con regla de Simpson con n igual a 10 rectángulos. Y vamos a utilizar la misma integral. Por lo que vamos a encontrar nuestra delta x.
En este caso nos cambia n, que en este caso son 10, y nos queda 0.1. Vamos a sustituir en nuestra fórmula. Delta x 0.1 dividido 3 y sustituimos y evaluamos nuestros puntos en la función. Recordando que nuestro primer coeficiente es 1 y vamos alternando de 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 y nuestra última evaluación siempre va a ser con coeficiente 1. Aquí tenemos cómo nos queda ya evaluándolo y nos da como resultado 0.693150, por lo que vemos que es mucho más aproximado la regla de Simpson, porque es un promedio ponderado de las reglas del trapecio y del punto medio. Entonces aquí terminamos con los 3 problemas.